Un feliz sábado para todos, un abrazo cariñoso para la tía Margarita que está ahí conectada. Que el Señor la bendiga y la acompañe, tía Margarita, y la fortalezca. Y bueno, a todos mis hermanos igual, un abrazo grande de feliz sábado. Vamos a seguir desarrollando un poquito acerca de lo que estuvimos estudiando el día sábado de tarde, en el culto de tarde, ¿cierto? En relación a los engaños satánicos de los últimos días, que está basado en el capítulo 11, ¿cierto? De este libro que es Eventos de los últimos días. ¿Ya? La verdad es que hoy día vamos a hacer como un resumen así muy sencillo de lo que revisamos la semana pasada. Yo creo que a esta altura están todos capacitados para responderme, ¿cierto? En relación a lo que estudiamos, ¿cuál iba a ser el gran engaño de Satanás en los últimos días? A ver, ahí, abran su micrófono, cualquiera, o en el chat. Por favor, que no se les haya olvidado. ¿Se acuerdan? Tal vez, si les pregunto más específicamente, van a acordarse más. O cuáles eran las verdades que iban a ser refutadas, ¿cierto? En los últimos días. ¿Cuál era el discurso que iba a entregar Satanás en los últimos días? A ver, ¿qué es lo que iba a decir? ¿Cuáles eran las cosas señaladas allí, puntuales? ¿Qué iba a decir? Iba a hablar acerca de... ¿Del espiritismo? ¿Y del domingo? Y de la muerte Exacto. después. Exacto, muy bien, ya están volviendo otra vez, ¿cierto? A la memoria todos los términos que utilizamos. El gran, también hermanito Pablo, ¿cierto? Y el gran engaño de Satanás en los últimos días es el espiritismo, ¿ya? Y dentro del espiritismo, Satanás se iba a manifestar, ¿cierto?, con un manto de cristiandad, se iba a presentar como un ángel de luz. ¿Se acuerdan que analizamos esos textos? Además de eso, dentro de toda la base, el sustento que él iba a mencionar o las verdades que iba a refutar, ¿cierto? Él iba a hablar acerca de la santidad del domingo y también, ¿cierto?, de la inmortalidad del alma, ¿ya? Ahora, esas eran, ¿cierto?, las verdades de alguna forma muy señaladas y muy específicas que él iba a presentar en el último tiempo. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿cierto?, de acuerdo a lo que estudiamos también la semana pasada, y el sábado, ¿cuál iba a ser nuestra única salvaguardia ante eso? ¿Cómo íbamos a poder reconocer nosotros cuándo se estaba tratando de un engaño y cuándo no? ¿Recuerdan ustedes? A la ley y al testimonio. Así es. Isaías, ¿cierto? Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, la única forma en que nosotros vamos a poder identificar los engaños satánicos en los últimos días va a ser a través de las escrituras. Esto quiere decir que los engaños satánicos en los últimos días van a ser pero tan parecidos a la realidad que nosotros vamos a necesitar tener un buen asidero en las escrituras para poder reconocerlo. Solo aquellos que tengan grabados en su mente y en su corazón las leyes y los testimonios van a poder ser capaces de reconocer los engaños satánicos, ¿ya? Eso es a modo resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Ahora, también alcanzamos a ver un poquitito qué pensábamos o qué creemos nosotros en relación, ¿cierto?, a la inmortalidad del alma. ¿Qué piensan ustedes acerca de la inmortalidad del alma? ¿Creemos nosotros en la inmortalidad del alma? No. No, parece que la única que está escuchándome ahí es Rocío, ¿ah? Parece que es la única que me está escuchando y que está atenta al estudio. No, dice el hermano Julio. Ya. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, pero eso no quiere decir que en el plan divino la inmortalidad en los seres humanos, ¿cierto?, haya sido dejado de lado. Cuando el Señor en el Génesis crea a Adán y a Eva,
¿cierto? Le da un mandato aquí específico a Adán. Vamos a ir para allá, al Génesis, al capítulo 2 de Génesis. Miren. Dice en el capítulo 2, el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en ese momento Adán y Eva, ¿cierto?, podían vivir eternamente, ¿cierto? Por otros escritos del Espíritu de Profecía también podemos saber que allí estaba el árbol también de la vida, ¿cierto? En el huerto del Edén. Ahora, esto de la inmortalidad del alma, o más bien, ¿cierto?, de la vida después de la muerte, no es un engaño reciente del enemigo. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto?, en el capítulo 3, un par de versículos más adelante, ¿cierto?, en la historia aquí de la transgresión, ¿verdad? Aquí, en el capítulo 3, en el verso 4, ¿cierto?, la serpiente en su diálogo con la mujer, él le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí empieza la gran artimaña del enemigo para intentar mezclar verdad con mentira, ¿ya? Y al mismo tiempo, para de alguna manera, ¿cierto?, tener un alcance a esto de la inmortalidad del alma, cuando le dice no moriréis, ¿cierto? De alguna forma, obviamente, está desechando la orden y el mandato divino y al mismo tiempo, ¿cierto?, intenta tergiversar y manipular, ¿cierto?, lo que Dios había dicho, ¿ya? Entonces, nosotros estudiamos en relación al estado de los muertos, que es algo bien interesante, ¿cierto? El sábado anterior, estudiamos allí en Eclesiastés 9, los versos 5 y 6, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba con las personas que morían? ¿Ya? Bueno, aquí el enemigo, ¿cierto? En el Edén, luego que ellos, que Adán y Eva comen de este fruto, se dan cuenta, ¿cierto?, qué es lo que pasa con ellos. Dice que este manto de luz que los cubría, ¿verdad?, desaparece de alguna forma y ahora sí lo abrigan o lo rodean como las tinieblas. Y en ellos nacen emociones y sensaciones y pensamientos que antes no tenían de alguna forma. Luego comprenden de que efectivamente iban a morir, que era literal, que iban a morir en realidad, ¿cierto? Y es así de alguna forma como el ser humano pierde esta capacidad, ¿cierto?, de vivir eternamente. Ahora, ante esto, el Señor en su infinita misericordia hoy día nos ofrece nuevamente ser inmortales. Lo voy a colocar así, ¿ya? El Señor nuevamente, insisto, en su infinita bondad y misericordia, y porque nos ama muchísimo y porque quiere vivir con nosotros eternamente, hoy día nos da una chance a través del Señor Jesús. ¿Ya? Cuando nosotros aceptamos los méritos del Señor Jesús en favor nuestro, tenemos de alguna forma, ¿cierto?, una chance de poder alcanzar la vida eterna, ¿ya? No por méritos propios, no por méritos nuestros, ¿cierto? No hay nada que nosotros hagamos que nos haga acreedores o merecedores de eso, sino por obra y gracia de nuestro Dios, ¿ya? Ahora, avancemos. En relación, que eso quería hacer ese alcance en relación a la inmortalidad, que nosotros igual esperamos vivir eternamente. Esperamos, ¿cierto?, esa eternidad con el Señor. Pero sabemos que mientras estamos acá, ¿cierto? Si nos toca descansar, sabemos que descansaremos hasta que el Señor Jesús regrese. Recién allí, como decía, ¿cierto?, los textos que igual revisamos la semana pasada, recién allí nosotros nos levantaremos si es que hemos bajado al descanso, ¿ya? Ahora, en Eclesiastés decía algo bien interesante, era que decía que nunca más tienen parte, aquellos que mueren, nunca más tienen parte de lo que pasa debajo del sol. Estoy parafraseando.
Esos son textos que ya estudiamos y que ustedes lo anotan por allí, el Eclesiastés, ¿cierto? Los versos 9, 5 y 6. Y también, ¿cierto? En Apocalipsis 14, 13 mencionamos igual en relación a el estado de las personas que mueren, que donde dice, ¿cierto? Bienaventurados son los que ahora mueren y descansan en el Señor, pues ahora sus obras son las que permanecen, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Sus obras continúan. Bien, ahora, en relación a esto, ¿cierto? Podemos decir que este engaño o esta maquinación viene desde los inicios, desde el Génesis, ¿cierto? Desde allí el enemigo está, como se dice, allanando el terreno, ¿cierto? Para este gran engaño que pretende realizar. ¿En qué momento? Vamos a buscar Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 12, por favor, que allí alguien lo pueda leer, para que avancemos con el estudio de hoy. El que lo tenga le puede dar lectura. Por favor. Apocalipsis 12:12. Sí, hermano Julio. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Gracias, hermano. Dice que el diablo ha descendido a nosotros, o a vosotros, tierra, ¿cierto? Sabiendo que tiene poco tiempo. Tal como leímos la semana pasada, ¿cierto? Aquí vemos que el enemigo sabe, conoce los tiempos, los conoce mejor que nosotros, ¿ya? Por lo tanto, identifica plenamente el momento crucial que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y ante eso obra de manera bien milagrosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí en el espíritu de profecía yo quiero compartir con ustedes lo que dice el conflicto de los siglos en las páginas 681. Dice, el apóstol Juan, al estar en visión, oyó una gran voz que clamaba en el cielo. Y aquí cita el texto que mencionó mi hermano Julio. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción alcanzará su apogeo en el tiempo de angustia. Entonces, ¿cuándo? Y aquí nos podremos preguntar, ¿cierto? ¿Cuándo es que de alguna forma se desarrollará? ¿En qué tiempo, cierto, se van a desarrollar estos grandes engaños de Satanás? En el tiempo de angustia, ¿ya? En el texto que leímos la semana pasada de Apocalipsis, que era el capítulo 16, los versos allí ustedes pueden leer desde el 13 en adelante, ¿cierto? Vamos a corroborar inmediatamente. Allí, ¿verdad? Analizábamos que esto sucedía justamente antes del juicio, antes de que el Señor Jesús viniese, ¿cierto? Y descendiese a buscarnos. Dice Apocalipsis capítulo 16, verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Luego dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Verso 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Ya? Vemos aquí que este gran engaño, ¿cierto? Estos espíritus de demonios o esto que menciona aquí el gran engaño de Satanás en los últimos días, si bien es cierto, se ha venido allanando durante toda la historia, tendrá su apogeo en el tiempo de angustia, justo antes, ¿cierto?, de que
se desarrolle este evento del séptimo ángel, ¿cierto? Donde están derrama la última copa, y dice en el cielo, ¿cierto? Hecho está. Cuando eso ocurre, ¿cierto? Y en el cielo, desde el trono, se dice hecho está, el Señor Jesús va a regresar a la tierra, ¿ya? ¿Por qué lo sitúo nuevamente en este contexto? ¿Por qué? Porque efectivamente el acto que coronará, y que esto no alcanzamos a revisar la semana pasada, dice, el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Algo estuvimos revisando la semana pasada, ¿cierto? Sobre cómo Satanás iba a hacer pasar por Cristo, que iba a realizar señales y prodigios, y muchos, ¿cierto?, en su nombre, ¿verdad?, creyendo o haciendo creer en definitiva que vienen en el nombre de Dios, iban a realizar muchas señales y prodigios y muchos milagros. En algún texto que igual estudiamos la semana pasada, ¿cierto?, decía que iba a ser inclusive a descender fuego del cielo, ¿verdad? Señales y prodigios se iban a ver en ese momento, ¿no es verdad? Ahora, el acto que va a coronar este gran engaño es cuando Satanás mismo, en su insolencia, ¿cierto?, pretenda hacerse pasar por Cristo. Y lo va a intentar. Ahora, aquí dice lo siguiente, y voy a seguir leyendo lo que dice el Espíritu Profecía, ¿ya? Dice que el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. Lo que Satanás hará será muy similar, ¿cierto?, a lo que se describe en la Biblia. Por eso les digo que es muy importante que nosotros sepamos reconocer estas verdades y cómo están señaladas en las Escrituras. Más adelantito vamos a ver cómo se describe la venida del Señor, ¿ya? Que eso es muy importante. En algún momento recuerdo que en un culto de recepción de sábado hablamos acerca de la segunda venida del Señor Jesús y cómo está descrita en las Escrituras, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo es el original para poder reconocer cuando es un engaño, cuando es una falsificación, ¿ya? Nuestros ojos, dice aquí el Espíritu Profecía, que nunca habrán visto nada igual. Por eso es que es importante que conozcamos lo que dicen las Escrituras. Dice, la gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por el aire. Cristo ha venido, Cristo ha venido. La gente se postrará en adoración ante Él, mientras Él levantará sus manos y pronunciará una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaban en la tierra. Y no va a hablar así con voz estrondosa, como lo figuran a lo mejor no sé, malamente tal vez, sino que dice que su voz es suave y subyugadora, aunque llena de melodía. La voz subyugadora es de alguna manera la que somete, ¿ya? La voz subyugadora es esa voz que somete, ¿ya? Pero como va a estar acompañada de una suavidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo de una melodía, muchos serán los que pensarán y lo reconocerán como el Cristo, ¿ya? Dice después, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las mismas verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Comenzará diciendo, bendiciendo, ¿cierto?, a las personas, ¿cierto?, que se postran. Pero también va a mencionar algunas verdades celestiales, ¿ya? Entonces, esta artimaña, insisto, es la que el enemigo siempre ha utilizado. Utiliza verdad
y mentira, porque sabe que así es la forma más efectiva de engañar, ¿cierto?, a los seres humanos, ¿ya? Entonces comienza pronunciando, ¿cierto?, verdades celestiales y llenas de gracia, ¿cierto?, al igual como lo hizo nuestro Señor Jesús mientras estuvo en la tierra. Cura las enfermedades de la gente, dice, y luego, en su ficticio carácter de Cristo, asegura haber cambiado el sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día que Él ha bendecido. Entonces, imagínense de esta escena majestuosa, ¿cierto? Algo que nuestros ojos nunca han visto. ¿Cómo vamos a poder, ¿cierto? Y además, todos a nuestro alrededor probablemente van a estar prostrándose y adorándole. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a reconocer que es una falsificación o que no es el Cristo? Vamos a revisar lo que dice el capítulo 24 de Mateo. Vamos a buscar lo que dice el capítulo 24 de Mateo. La semana pasada, ¿cierto? También estuvimos revisando un poquito este capítulo sobre algunas cositas que decía aquí, ¿cierto? Vamos a buscar Mateo, el capítulo 24, los versos 24 al 27. Yo estoy en el 23, por eso no me coincidí. Ahí está. 24 al 27. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno a los escogidos. Eso ya lo leímos la semana pasada. Miren lo que dice el 25. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y aquí viene lo interesante, porque viene una descripción por el mismo Señor Jesús de cómo Él iba a regresar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Como un relámpago. Por lo tanto, nos dice aquí el Señor Jesús, si se presenta a alguien en el fin del tiempo, cuando estén siendo perseguidos o antes, ¿cierto? Y les dice, Cristo ha venido, Cristo ha venido, Cristo ha descendido, no le creáis, dice. Está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué? Recuerden las palabras del Señor Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente, ¿cierto? Y se muestra, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será, ¿cierto?, la venida del Hijo del Hombre, o el regreso, ¿verdad? Ahora, dice aquí, el pueblo de Dios no será engañado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen. Se dan cuenta que aquí ya hay una clara diferencia entre los que son su pueblo y los que adoran a la bestia y a la imagen. ¿Cuándo se producirá eso? ¿Cuándo se determinará, cierto, claramente esa diferencia? En el tiempo de angustia, ¿ya? Aquí dice que su bendición efectivamente va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos sobre quienes la Biblia declara que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, y esto es bien interesante igual, que aparece también en el libro Eventos de los Últimos Días, dice que además a Satanás no se le permitirá falsificar la manera en que vendrá Cristo. Si nos vamos a Apocalipsis, como bien decía nuestro hermano Julio, si nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, allí, ¿cierto? Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice en el verso 7 del capítulo 1, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Tal como dice nuestro hermano Julio, ¿cierto? Todo ojo le verá. Por lo tanto, cuando nosotros no seamos testigos, pero nos dijeran, ha venido Cristo, ha descendido, o lo veamos por las noticias, ¿verdad? Realizando señales y prodigios, no deberíamos creerlo, porque como el relámpago que sale del oriente, ¿cierto? Hasta el occidente, así va a ser la venida del Señor. Y como dice Apocalipsis, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Dice que además a Satanás no se le permitirá falsificar la manera en que vendrá Cristo. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Y ahí cita lo que mencionaba, ¿cierto?, el libro de Mateo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No existe posibilidad alguna de imitar semejante venida. ¿Se dan cuenta? Satanás puede vestirse como ángel de luz, puede hacer señales y prodigios, hacer descender fuego del cielo, ¿cierto? Inclusive puede, ¿cierto?, a través como lo que estudiamos la semana pasada, hacer, ¿cierto?, que se presenten estos espíritus mencionados en Apocalipsis como los apóstoles, tergiversando las escrituras. Puede hacer todo eso. Puede hacer que inclusive hasta nuestros seres queridos que han bajado al descanso vuelvan a levantarse y nos entreguen una verdad, ¿cierto?, que no está de acuerdo a las escrituras. Puede hacer todo eso, pero no le está permitido imitar la venida del Señor Jesús tal y como se la describe en las escrituras. Por lo tanto, hará señales y prodigios en un lado, en otro, pero no, ¿cierto?, en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que nosotros sepamos estas verdades fundamentales. ¿Cuáles? La verdadera, ¿cierto?, condición de los muertos, ¿ya? El estado de los muertos. ¿Quiénes son las personas o los seres que van a ser utilizados por Satanás en los engaños de los últimos días? ¿Ya? Tal como dicen las escrituras, serán demonios. Recuerden ustedes que una tercera parte de los ángeles, ¿cierto?, fueron echados del cielo y descendieron junto a Satanás a esta tierra para engañar, ¿cierto?, a los moradores de la tierra. ¿Ya? Y lo otro es importante que conozcamos, ¿cierto?, la santidad del sábado, ¿ya? La santidad del sábado, el estado de los muertos y la característica, o más bien el cómo va a ser la segunda venida de Cristo, son tres verdades fundamentales que nosotros debemos saber, conocer y reconocer a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, ¿ya? Porque van a ser los grandes engaños, las grandes maquinaciones, ¿cierto?, de los últimos días se van a presentar a través de estas verdades fundamentales. Ahora, ¿cómo nosotros, yo les mencionaba la semana pasada, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a poder ser capaces de reconocer todo esto, si es que esto es verdad, es verdadero o es ficticio o es una falsificación? Solo a la luz de las escrituras, ¿ya? Y mis queridos hermanos, un estudio de las escrituras, cuando yo quiero aprender de las escrituras, cuando yo quiero aprender de la Biblia, yo no puedo consultarla, ¿cierto?, leerla, sin antes pedir, ¿cierto?, la dirección del Espíritu Santo, ¿ya? Además de eso, yo no puedo quedarme, ¿cierto?, leer un versículo. Bueno, puedo hacerlo, lógicamente, pero eso no es un estudio de las escrituras. Escudriñar quiere decir leer. La Biblia tiene unas letritas chiquititas por ahí al lado de cada palabra. Usted puede irse a los numeritos chiquititos que aparecen abajo y allí hay otros textos que están, ¿cierto?, de alguna manera relacionados con el texto que se está mencionando, ¿ya? Ahora, si usted quiere profundizar aún más en relación a las escrituras, puede ir buscando, separando, ¿cierto?, por temática. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen las escrituras en relación al sábado? Y puede orientarse por el comentario bíblico adventista, o puede orientarse también en relación a lo que dice el espíritu profecía, y puede ir, ¿cierto?, estudiando.
Pero la forma más, yo diría más satisfactoria y más enriquecedora para las personas es leer la Biblia, estudiarla y escudriñarla en relación a lo que menciona cada letrita pequeñita que aparece en la concordancia. Y además de eso, si ustedes se van a algunos evangelios, por ejemplo, aparecen allí debajito de cada título o subtítulo algunos textos también donde aparece, ¿cierto? Eso mismo relatado en otro evangelio. Entonces, el estudio de las escrituras, mis queridos hermanos, es algo más profundo, ¿ya? Las guías de estudio de la escuela sabática son un buen inicio, fue un buen elemento para poder practicar un estudio sistemático de las escrituras. Ahora yo les invito para que ustedes busquen qué dice la Biblia en relación a estas tres verdades, en relación a la santidad del sábado, en relación, ¿cierto?, a el estado de los muertos y en relación a la segunda venida del Señor Jesús. ¿Cómo se describen? ¿Y cuáles son sus verdades? Porque yo puedo decirles a ustedes y entregarles lo que yo he comprendido y lo que yo entendí, pero no es lo mismo a que usted sea impresionado por el Espíritu Santo al escudriñar las Escrituras. Por eso es importante que cada uno de nosotros busque como un tesoro escondido, decía, ¿cierto? El Espíritu Profecía igual, la palabra. Ahora, ¿ya? Miren, en relación al sábado, ustedes saben que no nos vamos a poner a desglosar todos las tres estudios que tenemos que realizar, pero en relación al sábado, ustedes saben, ¿cierto?, que el calendario hebreo no tiene estos nombres, no tiene domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, esos fueron creados después, ¿cierto? Por las mezclas que hubo, tanto como de los babilónicos, como de los romanos, etcétera, etcétera. Ahí aparecieron los nombres de los días de la semana y de los meses del año, el calendario de hecho. Pero el calendario hebreo, ¿cierto? Consta de un primer día de la semana, un segundo día, un tercer día, un cuarto día, un quinto día, un sexto día y un séptimo día, ¿ya? Es así como en los evangelios, ¿cierto? Se menciona que el Señor bajó al descanso en el día de preparación. Así se le llamaba al día que nosotros conocemos hoy como el día sexto o viernes, ¿ya? Baja al descanso. El día de reposo, dicen las escrituras y los evangelios, que el Señor Jesús, ¿cierto?, permaneció en estado allí en la tumba, ¿cierto?, en descanso, ¿verdad? En el sueño de la muerte, ¿verdad? ¿Y cuándo es que Él resucita? El primer día de la semana. Primer día de la semana. Ahora, nosotros aprendimos, ¿cierto?, que en la creación también se hizo en 7 días, ¿verdad? Y Dios, de alguna forma, aquí dice, en el capítulo 2, en el verso 2 y 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hice. No dice que acabó en el día sábado, dice que acabó en el día séptimo, ¿ya? Y dice que reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y a nosotros nos enseñó un hermano que esa acción, ese verbo, ¿cierto? Esa acción que llevó a cabo Dios en ese día se denomina Shabbat. Entonces, en el séptimo día, Dios Shabbat reposó. Por eso el séptimo día después es el día del reposo, el día de Shabbat. ¿Me entienden? Y es así, de alguna forma, como el Shabbat, hoy día también, ¿cierto?, es el día de reposo en el calendario hebreo, ¿ya? Eso no ha sido modificado. ¿Por qué lo menciono? Porque esta es una de las verdades que el enemigo va a atacar en el último periodo de tiempo que le quede, que le reste. Y principalmente su ataque será hacia la ley del Señor, hacia la ley de Dios. Y principalmente encarnará sus ataques, ¿cierto?, y sus tergiversaciones y sus engaños hacia la santidad del día sábado. Y lo querrá modificar, ¿cierto?, hacia el día domingo. Mis queridos hermanos, ya se me fue el tiempo. Quiero invitarles para que podamos orar, ¿ya? Para que podamos despedirnos con una oración.
Oremos. Querido Dios, Señor amado, queremos en primer lugar darte las gracias por tu infinita bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú puedes impresionar nuestra mente, Señor, y también ayudarnos a comprender cuál es tu voluntad, Santa Señor, y eterna. Rogamos, Padre amado, que en esta hora cada uno de mis hermanos sienta el deseo profundo en su corazón, Señor, de escudriñar tu palabra, para poder comprender, Señor, sobre estas verdades tan significativas para los tiempos que estamos viviendo, Señor, y para los que vendrán. Ayúdanos, mi Señor, a desde ya hacer provisión para esos días. Ayúdanos, Señor, para poder estudiar y escudriñar tu santa palabra, mi Dios, con el propósito de vernos fortalecidos y de poder estar capacitados para que el día de mañana seamos capaces de reconocer la verdad de la mentira, Señor, la falsificación de lo genuino. Querido Padre, te ruego, Señor, que tú nos ayudes y que tu Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de nuestros corazones y coloque, Señor, el ánimo y el deseo de hacer de estos estudios de tu palabra, Señor, una necesidad para nosotros. Porque solo así, mi Dios, sabremos y nos darán, Señor, los deseos de poder estudiar. Solo si es una necesidad para nuestra vida, Señor, para nuestro espíritu. Rogamos, querido Padre, que tú te quedes con cada uno de nosotros. Ya estamos viviendo horas sagradas, Señor, de tu día santo, y rogamos, Señor, que desde ya tú nos prepares. Mañana pretendemos encontrarnos de manera presencial en la iglesia.